Gracias, mil gracias por continuar con Uno más Uno. Ya tenemos por aquí a Joel Santos, el ministro, el poderoso ministro de la presidencia. Emilio, bienvenido. Bueno, un placer estar de vuelta con esta cachucha, porque he estado con otra cachucha. Con otras cachuchas a lo largo del tiempo, aquí en Uno más Uno, por lo tanto, pues siempre es un placer estar con ustedes aquí. Siempre es un placer, qué bueno que se sienta contento en este espacio, pero ha venido como... Presidente de Ángel. No, sí. De Azonadores. De Azonadores. De Copardón. De Copardón. Que era el brazo laboral del empresariado dominicano. Y como empresario simplemente también he venido. O sea, a lo largo lo que de tú todo nos vas a esto. recordar es lo siguiente. Vamos a ver. Que yo te conocí entrevistándote un día, siendo gerente del hotel que está en ¿cómo se llama? En el Conde. ¿Y por qué? Porque yo hice un documental sobre la escuela de turismo de la UAS, de la Pucamaima. Y él era un egresado prominente. Oh, siempre destacado. Hace unos días de eso, pero no importa. Yo creo que él no yo lo no me acordaba recuerda. de eso, pero sí, yo fui egresado de la Ucamaima, sí, correcto. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a trabajar. Bueno, vamos arriba. El gobierno cierra el año en bonanza, dicen. Bueno, hay que ver qué es lo que es bonanza, pero la realidad es que sí termina un año importante para el país, para la economía, un año donde la República Dominicana se ha destacado en un ambiente adverso. Lamentablemente hay que compararlo con otros países, y ustedes hablaban de un caso extremo, el caso peruano, desde el punto de vista político, pero que obviamente trasciende también a lo económico. Pero como país estamos terminando con un crecimiento por encima del 5%, estamos hablando de entre 5.3 y 5.5%, con una inflación algo por debajo del 8%, se espera, lo cual una inflación de un dígito en estas circunstancias en las que se ha visto el mundo con no solo una pandemia, sino también con una guerra entre Ucrania y Rusia, que lamentablemente pues ha generado también una situación inflacionaria a lo largo de todo el mundo. Todos los países han tenido que implementar políticas monetarias restrictivas. Nosotros como país nos fuimos adelante y por eso hemos podido controlar y defender algo de lo más importante que es para toda la población, que es la estabilidad económica, y lo hemos hecho con crecimiento. Bueno, la inflación es cierto, es un éxito tal vez en comparación con relativo, claro que es relativo. Pero con relación a lo que es la historia nuestra. No. Pues el doble del histórico, del promedio histórico de los últimos 30 años. Bueno, República Dominicana como objetivo siempre debe estar con una inflación del 5% menos. Ciertamente hemos tenido una inflación importada que nos ha llevado a estos valores, pero dada las circunstancias de los precios de los combustibles, dadas las circunstancias en las cuales las materias primas se han manejado, todos los productos básicos a nivel internacional, pues ciertamente está entre las medallas que la República Dominicana se puede colocar. Y a nivel de balance, ministro, estamos justamente ya en la parte final de un año. Si se pasa balance a la gestión gubernamental y sobre todo a los pilares que se habían priorizado, ¿cuál sería ese balance que usted pudiera compartir con nuestra audiencia? Bueno, hemos mencionado dos: crecimiento económico, hemos hablado también, o podemos mencionar lo de la inflación, que ya se ha mencionado. Ha habido también una estrategia de gasto social que ha defendido los bolsillos de la población. El país ha tenido que recurrir a importantes subsidios para poder pues mantener a raya los costos de muchos productos. El gasto social en general del país ronda unos 200 mil millones de pesos. No estamos hablando solo de subsidios, sino gasto social en su conjunto. Creo que ha habido avances importantes también en sectores que se han desarrollado y que han crecido. Las zonas francas, vale la pena mencionarlo. El país también ha tenido un sector turístico pujante, que ha servido no solamente para desarrollar el sector en sí, sino que la República Dominicana se ha colocado en el mapa mundial para diferentes aspectos.
y eso nos lleva a la inversión extranjera. El país está terminando el año con prácticamente o acercándose a los 4.000 millones de dólares en inversión extranjera, lo cual es una inversión extranjera récord. Eso lo que te dice es que el nombre del país y la estabilidad pues están siendo pues definitivamente premiadas. Hay importantes obras que están en desarrollo, que serán fundamentales en los próximos años, no solamente obras viales, sino obras sociales importantes, como son el caso de muchas cañadas que se están construyendo en los barrios. Yo comienzo hablando de las cañadas porque obviamente uno espera que se hablen de los megaproyectos, Sí, los cuales vamos a hablar, pero lo que quiero dejar sentado es que ha habido una inversión, lo que yo llamo en las entrañas de la sociedad, que tendrán repercusiones positivas sobre la sociedad, pero también están proyectos importantes que se han iniciado, como es en la zona de Montecristi. Se está trabajando muy arduamente en Pedernales, que son zonas fronterizas que prácticamente habían quedado en el olvido a nivel histórico. Hay muchos proyectos iniciados por este gobierno que están avanzando, han mencionado algunos. Hay otros que están en proceso y que uno no entiende por qué no se terminaron. Por ejemplo, la plaza sanitaria Aybar, Luis Eduardo Aybar, ese hospital tiene casi 10 años. 10 años en proceso de reconstrucción, de modernización. En estos días lo celebraron los 10 años los vecinos de por ahí con un bizcocho, para que vean. ¿Por qué ese hospital que se ha invertido 15.000 millones de pesos no se pone en funcionamiento? Son proyectos que están en proceso y que sin lugar a dudas se van a poder alcanzar. Pero yo te menciono, así sin embargo, proyectos que han estado más de 10 años. Pero perdón, ministro, antes de salir de ese hospital... pero para terminar la idea, que es el caso de la presa de Monte Grande, que es un proyecto de más de 600 millones de dólares, que se comenzó, se inició en el alrededor del 2010, y ese ha sido una continuidad de este gobierno. Y ahora ese proyecto se va a terminar en los primeros meses del 2023. Se va a terminar la obra de ingeniería del embalse de la presa. Pero correcto. No van a quedar todos los canales. Bueno, la reubicación de la gente. No la reubicación de la gente. Sí, los canales estarán pendientes. Sí. Y los acueductos. Y los acueductos, correcto, que es la segunda etapa, la cual ya se está contratando su diseño. Pero todo lo que es el poblado, que es un cambio significativo en la población, pues está también en terminación, y también se está trabajando en un asentamiento agrícola para esas personas, para que tengan medio de subsistencia. Es decir, podremos hablar de que ahí se habrá hecho un trabajo integral para la población, como se está haciendo en Montecristi y como se planea hacer también. Y lo de la ciudad sanitaria. Exacto, porque el tema es, ministro, que nos dé constancia de que hay una voluntad política de aplicar la continuidad de Estado, y lo otro, partiendo de que es una inversión que ya se ha hecho, que si en un momento se pudo cuestionar si con eso se hubiesen hecho, por ejemplo, unidades de atención primaria, hospitales más pequeños, pero ya la inversión está ahí. Hay equipos ahí muy costosos y se está deteriorando. No es simplemente un tema de procesos en los cuales se va a continuar. Pues te voy a poner otro ejemplo, que es una situación difícil, la cantidad de escuelas que están en proceso. Pero de del hospital, usted no tiene noticias de qué va a pasar, porque es que ya el gobierno, óigame, este hospital lo iba a inaugurar el gobierno pasado, y hasta le puso fecha. Luego, este gobierno dijo, denme un año. Y reitero que este gobierno... Y ya van 2 meses. Y reitero que este gobierno va a terminar esa obra. Para lo cual, obviamente... No tendríamos que esperar a la reelección para eso. No, es que aquí no estamos hablando de ese tema. No, porque la reelección quiere decir que tengamos que esperar 2 años más. No, eso es un tema que eso es un tema que se va a trabajar durante el 2023. Y cuando hablo de ese hospital, sí, me estoy refiriendo al sector salud. Claro. Y en el sector salud hay muchas obras inconclusas. Ese hospital es grandísimo, ¿verdad? 15.000 millones de pesos ya invertidos. Pero en Villamella,
está un hospital de primer nivel que tiene también 7 años. Lo que pasa es que si nos vamos enumerando, pues obviamente... Y el Seibo. Obviamente tenemos una cantidad importante de obras que están en proceso, las cuales no todas van a poder ser acometidas al mismo tiempo. Lo importante es que se va a ir saliendo. Pero en tema del sistema de salud, nosotros no podemos dejar de lado de la situación pandémica en la que este gobierno exitosamente pues logró salir a flote a través de una consistencia que ha sido un ejemplo mundial. Pero ya la pandemia pasó. No, la pandemia no ha pasado todavía. ¿En qué sentido? En el sentido de que todavía estamos lidiando con las gripes, todavía estamos... Sí, pero lo que uno cuestiona es el tema de la prioridad que debe tener la salud más allá de la emergencia que significó la pandemia. Es que no todo se puede hacer al mismo tiempo. Pero la salud Señores, debe ser una prioridad. A este gobierno no se le puede pedir que de golpe y porrazo resuelva todos los problemas que se han dejado hacia atrás. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Seguimos hablando de continuidad de Estado. Vamos a hablar de la ciudad Juan Bosch, por ejemplo. La ciudad Juan Bosch fue un proyecto que se quedó a medio talle. Este gobierno le ha dado el frente de manera importante y ya estamos viendo cambios importantes en la ciudad, donde todas las calles se han avanzado, donde los proyectos se le ha dado continuidad. Todas las facilidades deportivas están en proceso ya de licitación para hacerse y tendremos esa ciudad modelo, la tendremos también alcanzada. ¿Cuándo? Pero durante el 2023. Pero ya se han logrado cambios importantes. También se le están añadiendo parques a ese proyecto. Y es hablar de continuidad de Estado. Sí. No hay duda de que en muchos aspectos ha habido continuidad de Estado. Claro, pero y ese es uno de los méritos que se le atribuyen al gobierno. Pero hay déficit, hay déficit importante y los casos que le hemos mencionado son ejemplos. Bueno, eso no es para sacarle el pie, eso es... No, pero el pie no se le puede sacar, pero vuelvo y reitero, no todo se puede acometer al mismo tiempo. Lo importante... Para prioridades, estamos hablando de prioridades. ¿Quién puede negar la prioridad que tiene ya ese hospital después de haber hecho esa inversión tan alta que sale de los bolsillos de los contribuyentes? Y nadie la ha negado, porque aquí no hemos negado eso. Aquí lo que estamos diciendo es que se va a realizar ese proyecto y se realizará en su tiempo. Bueno, en este 2023 se va a acometer ese proyecto. Bueno, otro programa que tiene que ver con usted, porque ya lo hemos dicho, Joel es como un superministro, es el tema del 911. Y correcto. Es un tema que en la opinión pública, ministro, ha causado mucho ruido, porque la percepción que tiene la ciudadanía es que con el tiempo se ha deteriorado y que es un programa que se ha descuidado. ¿Cuál sería la respuesta institucional a eso? La respuesta institucional es que eso no es correcto. Yo creo que, y voy a comenzar diciendo, la población sí se merece de que el sistema sea mejorado todavía más. Porque ¿qué es lo que ha sucedido? El 911 originalmente era un proyecto novedoso. La población dominicana nunca pensó de que iba a tener ese sistema. Pero una vez lo tuvo, pues ya obviamente lo ha tomado como dado. Y de hecho lo ha tomado como un sistema como completo de todo lo que funciona. Y obviamente va creciendo la demanda de servicios sobre él. Además, tenemos que agregar el hecho de que una vez fue implementado el sistema, se fue ampliando su cobertura. Y en la medida que se fue ampliando su cobertura, pues obviamente se va, y eso no ha sido en este gobierno. Fue durante el gobierno pasado que se fue ampliando correctamente, porque había que irlo ampliando, y claramente, en la medida que tú lo vas ampliando, pues ciertamente, la presión va incrementando. No, me está dando la razón de que entonces hubo un nivel de deterioro. No, pero no es de deterioro, es que en la medida que te vas saliendo de la zona de confort, vamos a llamarle así, de las áreas metropolitanas, pues obviamente la presión es mayor. Y vuelvo a lo digo, eso no ha sucedido ahora.
Y el otro elemento que sí ha sucedido en las áreas metropolitanas no tiene que ver con el servicio. Y sí te pone presión en los tiempos de respuesta, es que claramente hay que reconocer que el tráfico en las zonas metropolitanas es mucho más complicado, pero también es complicado para los servicios de emergencia, donde claramente va a tomar o puede tomar más tiempo si no se introducen cambios para llegar a las áreas de... Y eso es natural. A ti te toma 5 minutos más que hace 10 años llegar a tu trabajo. Y así mismo le va a pasar a los servicios de emergencia. Ahora bien, ¿cómo se combate esa situación? Con mejor tecnología, lo cual se está haciendo, y también con mayor entrenamiento a la población. ¿Por qué? Porque también se han incrementado las llamadas que vamos a decir... Alarmistas. Las llamadas que no son de servicio, donde 2/3 partes de las llamadas que recibe el sistema Wow. no son relacionadas al sistema. Wow. Hay de todo. Llamadas fake, si le queremos utilizar el término que la gente conozca. Y también, ahí llaman hasta pedir pizza. Bueno, pero qué Hay relajo. gente que se ha quedado con Ah, el un error. 1411. ¿Ustedes se acuerdan del 1411? Sí. Bueno, pues entienden que el 911 funciona también para Eso es educación dar direcciones, y algunas llamadas sanciones, ese tipo porque de hay gente que puede ser Claro. reiterativo. Así es. Joel, Pero para terminar la idea, sin Ajá. embargo, en este año, el tiempo de respuesta con todo eso ha bajado 3 minutos. Ok. ya. Cerramos un año, comienza otro. ¿Cuáles serían las prioridades del gobierno para el próximo año? Bueno, mira, vamos a comenzar con el reto central, y es mantener el crecimiento de la economía. Por lo menos alcanzar el 4.5% de crecimiento. ¿Y por qué ustedes me dirían, pero si crecimos, vamos a crecer cerca del 5.3, 5.5, ¿por qué estamos hablando del 4.5? ¿Y por qué es un reto? Porque la economía mundial está presentando signos de desaceleración. Y en ese proceso de desaceleración, pues claramente el país necesita buscar maneras para mantener ese ritmo de crecimiento, que a su vez sostenga la actividad económica, que a su vez sostenga la demanda y que a su vez permita a las personas mantener sus puestos de trabajo. Porque al final de cuentas, de lo que siempre estamos hablando es de puestos de trabajo. Ese es el secreto de una economía. Entonces, Que dicho sea de paso, han crecido en el gobierno, pero no así en el sector En privado. el sector Ni en privado, el formal. sector privado, bueno, ahí vamos a diferenciar. El sector privado sí ha crecido. Y es verdad que el sector informal ha crecido más ha que el crecido. formal. Ujú. Y eso tiene que ver también con un Cuando hablamos fenómeno. del sector informal, estamos hablando de, en su inmensa mayoría, de trabajadores por cuenta propia. Ujú. Y en condiciones precarias, muy precarias. No necesariamente todos esas son así. No todos, pero la Porque- mayoría. Por eso porque dije la mayoría, la inmensa mayoría. La preocupación del sector informal no es tanto la precariedad económica directa. Tiene más que ver la informalidad con la falta de seguridad social, que es vamos a llamarle, de todo, es porque lo ni que no siquiera, se ve. ni siquiera el negocito es seguro. Claro. Bueno, O sea, para muchas pero mucha muchas gente. personas prefieren, y eso ha sucedido a través como consecuencia de la pandemia. Muchas personas han decidido no emplearse de nuevo. Por eso es que uno ve que las Pero esa es la tasas de minoría, desempleo... Joel. Bueno, pero, Es una teoría. pero para seguir la idea, Eso, pero lo que quiere decir, la inmensa mayoría das- de la gente que está viviendo la economía informal, como le llaman, O sobreviviendo. sobreviviendo, están en condiciones precarias, son Sí, pero trabajadores ambulatorios. Tiene que ver con el problema. Individuales. Tiene que ver con el tema de la seguridad social. Por Sí. eso uno de los retos de la seguridad social es llevarla a los llamados informales, los cuales muchos, y vuelvo y reitero, han tomado la decisión propia de mantenerse en un negocio, en un negocito, que emplearse por diferentes razones, por manejo de tiempo,
No, porque el sector formal, porque el sector formal no le garantiza algunas cosas. Yo no dejo de reconocer el hecho de que lógicamente las condiciones de los trabajadores dominicanos hay que seguirlas mejorando. Por supuesto que no podemos llegar a la conclusión y decir otra cosa. Pero, no, y la generación de empleos formales, pero la informalidad requiere empleos decentes. Es una prioridad, debería ser una prioridad. Y es una prioridad. Y se ha ido logrando. Pero claramente la seguridad social juega un papel fundamental en este proceso. ¿Qué nubarrones ustedes ven en la economía para el año próximo? Se habla de el contexto internacional, ¿verdad? Que indudablemente impacta en cualquier país, sobre todo países pequeños. Incluyendo la desaceleración de Estados Unidos. Hay temas que nosotros hemos salido airosos, como por ejemplo la tasa cambiaria, que comienzan a preocupar, porque ha retornado el precio del dólar, hacia los niveles anteriores a la pandemia, después que estuvo descendiendo. Pero es que no necesariamente es positivo. Una apreciación constante del tipo de cambio no necesariamente es positivo, porque están los sectores generadores de divisas, los cuales son unos sostenedores importantes de la estabilidad económica. Lo que el país requiere... ¿Qué ustedes proyectan para el año próximo en términos del precio de la divisa? Pues este país puede perfectamente vivir con una devaluación de un 2 y un 3%, pero una devaluación del tipo de cambio nominal. Ahí es que hay una gran confusión. La estabilidad que el país tiene que lograr es de la tasa de cambio real, que tiene que ver con la relación entre las expectativas de inflación de los diferentes países. Y eso es, importantísimo, porque al final de cuentas, nosotros miramos la tasa de cambio nominal. Claro, si nosotros tenemos una tasa de inflación por debajo de los demás países, entonces, y estoy dejando de lado la tasa de interés, que es otra discusión, porque también tiene que ver con los flujos de recursos entre un país y otro, y la tasa de cambio tiene que ver con esto, pues entonces sí hay una tendencia a apreciación. Pero la realidad es que nosotros como país necesitamos una tasa de cambio estable, real, para que los flujos de divisa pues también puedan mantenerse la competitividad de la economía. Una importante devaluación es dañina. Una importante apreciación de manera constante también puede llegar a ser dañina. Las dos cosas, los dos extremos. Entre un 2 y un 2% de devaluación. Sí que pudiera ser, perfectamente manejable por el país, dependiendo de la expectativa. De manera que el hecho de que esté repuntando es parte de una planificación del Estado. Es que la tasa de cambio es una variable de mercado que te va dictaminando. Es un precio. ¿Está faltando dólares entonces ahora? No tiene que... mercado... pero se va ajustando dependiendo de los flujos coyunturales y se va moviendo. No quiere decir que la demanda y la oferta esté desequilibrada, sino que se mueve para mantener ahorita mencionaba el éxito de la zona franca. Yo viendo las estadísticas me doy cuenta de que el 38% de los sectores, de los aportes que se hizo en zona franca era la industria del tabaco, los cigarros, y me sorprendió enormemente que sea el sector... ¿A qué se puede atribuir eso? No, el sector de los tabacos en República Dominicana ha sido exitoso, pues obviamente por la calidad de su producto, la calidad del tabaco y la calidad de la manufactura del tabaco y la participación importante de grandes marcas en el país. La más famosa del mundo. Porque el tabaco y el cigarro, los cigarros de manera concreta, que es un producto ya terminado, pues claramente la parte del branding juega un papel fundamental, y el tabaco dominicano pues claramente tiene la calidad suficiente para esas marcas. El gobierno no ha jugado ningún papel. Es más sector privado. Es que yo creo que hay una confusión. Es que el rol de los gobiernos no es sustituir al sector privado.
el sector privado es el que tiene que llevar la bandera del crecimiento. Ahora bien, los gobiernos ¿en qué son fundamentales? Los gobiernos son fundamentales en mantener la estabilidad económica para que ese sector privado fluya, porque esas inversiones que vienen al país no vienen solamente porque pueden hacer un buen producto, sino están confiando en la estabilidad económica que el gobierno está dando. Y por esta estabilidad económica y estabilidad política. Pero también el gobierno debe desarrollar la infraestructura pública necesaria para que puedan florecer esos proyectos. Y ahí la República Dominicana está siendo estratégica. Está realizando inversión pública de forma tal, no solo la social, la cual es importante, porque también la inversión social es fundamental ¿para qué? Para mantener esa estabilidad política. Pero también está realizando una inversión en infraestructura estratégica que se convierta en multiplicador de la inversión privada. Y el proyecto de Manzanillo es un ejemplo simple. 46 millones de dólares se han invertido se van a invertir en el puerto de Manzanillo y ya hay inversión privada anunciada por más de 2.000 millones de dólares. Y esto va acompañado de una inversión social. Esa es una estrategia que el país viene desarrollando y que claramente nos ha distinguido de otros países de la zona. Y claramente, es la inversión privada la que te va a generar el desarrollo. Si un país piensa que se va a desarrollar simplemente con pura inversión pública, pura y dura, pues no va para ninguna parte. Bueno, no hay duda de que el gobierno logró atraerse un buen vocero. Un buen vocero. Porque el hombre está fajado. Sí, muy bien. Se nos acabó el tiempo, Joel. Bueno. Pero habrá que volverle a invitar. Atención, Rosanda. Pronto, para seguir hablando de estos y otros temas de interés colectivo. Vamos a pausar, amigas y amigas televidentes, y cuando regresemos tendremos aquí entonces al decano de Economía de la UAS, Antonio Siriaco. Gracias, Joel. Bueno, gracias a ustedes.